Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos un podcast sobre elecciones y democracia. Soy Francisco Espinosa y hoy junto a Lorena Concha conversaremos sobre locales de votación, mesa receptora de sufragio y vocales de mesa. ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Ha sido una semana bastante noticiosa. Recientemente conocimos el listado de los vocales de mesa para la elección del 7 de mayo, la elección del Consejo Constitucional, unos comicios que además son obligatorios. Todas y todos debemos acudir a las urnas, un dato súper importante, así que ojo con eso. Bueno, Francisco, y hay muchos quienes se preguntan por qué cambia la mesa o cambia el local de votación. Todos quienes quieran tener una respuesta se pueden quedar escuchando este episodio porque vamos a responder eso y vamos a tener mucha más información de lo que hay que saber para la elección del Consejo Constitucional de este 7 de mayo. Falta muy poco por lo demás. Y esto porque nos encontramos con la subdirectora de Registro, Inscripciones y Acto Electoral de CERVEL, Elizabeth Cabrera Burgos. Buenos días, Elizabeth. Buenos días, Lorena. Buenos días. Un agrado estar con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por venir a este nuevo espacio del Servicio Electoral, todas y todos, un podcast sobre elecciones y democracia. Queremos comenzar, Elizabeth, por mencionar el ciclo electoral que comenzó el 2020 y desde ahí ha venido bastante repetitivo, uno tras de otro. Contamos el otro día en el episodio anterior que fueron como 17 procesos, si no me equivoco, y en relación a eso, que luego vino el plebiscito del 2022, se podría decir que ha sido el ciclo más importante, relevante o grande del país. ¿Y cómo ha afectado esto al servicio electoral prácticamente? Sí, efectivamente, tú lo señalas muy bien. Hemos llevado a cabo un ciclo electoral muy exigente, con plazos muy atenuados, que no nos había puesto como institución en este episodio. Es decir, nosotros veníamos trayendo elecciones cada 4 años, ¿cierto? Donde lo máximo eran 2 o 3 elecciones por año. Y nos vimos expuestos a las modificaciones legales que permitieron que durante un periodo muy corto tuviéramos una gran cantidad de elecciones con modificaciones muy cerca de los procesos. Y eso indudablemente que al servicio le significó un estrés fuerte, porque veníamos con otro ritmo de elecciones, sin perjuicio que el personal y toda la institución estaba preparada para hacerlo y los resultados dan cuenta de ello. Si a eso agregamos que en este periodo además tuvimos que lidiar fuertemente con el tema de la pandemia, no fue menor el esfuerzo desplegado. Y también la respuesta de los ciudadanos. Yo creo que eso también es importante señalarlo, porque el trabajo que se hizo a efecto de que la mesa estuviera puesta para todos, significó que también fueran y participaran de nuestra mesa. Y en ese sentido yo diría que el servicio cumplió con los requerimientos que la legislación le puso, con lo que la ciudadanía y los políticos le pusieron, porque esto obviamente que depende de todo lo que ellos hayan legislado en su momento, y que nosotros respondimos como institución autónoma, yo diría, con gran éxito. Sí. Bueno, tú ya lo decías, Elizabeth, que ha sido un ciclo bastante intenso, donde nosotros hemos aprendido también a hacer otras cosas. Tú hablabas de la pandemia, la ciudadanía también ha aprendido o ha recordado lo que era votar tan seguido también y aprendió los procesos. Como que se volvió todo más dinámico y la gente ya retuvo lo que había que hacer, cómo había que hacerlo. Ha sido bastante complejo, bueno, para la ciudadanía ni hablar porque son proceso tras proceso tras proceso y es otra elección más. Pero para nosotros también ha sido un aprendizaje constante y en la marcha por lo demás. Y claramente el electorado, ya lo decíamos, se ha beneficiado de algunas cosas, como por ejemplo la asignación de los locales más cercanos a su domicilio electoral gracias a la ley de acercamiento del año pasado. En palabras simples, ¿qué beneficio le trajo esta ley a los electores, esta asignación de locales y de mesa? ¿Cómo podríamos explicarlo? Porque la ciudadanía ha oído hablar de esto, pero no sé si está tan consciente de lo que significó en la práctica. Cuéntanos un poquitito ese beneficio para el electorado que ahora incluso lo va a beneficiar de nuevo. Sí, efectivamente. A ver, igual tenemos que analizar que veníamos con un voto voluntario que indudablemente se ve afectado en la medida que el elector, para efectos de poder sufragar, tenía que trasladarse de un punto muy distante al local de votación.
Y eso también hay que decirlo, porque los electores siempre nos vamos quedando con el domicilio que dimos en una oportunidad, y aunque nos vayamos cambiando de dirección por X razones, no actualizamos los datos electorales. En la medida que estos se vayan actualizando, va a ser mucho mejor. Visto eso y la participación que estábamos teniendo, considerando el voto obligatorio, indudablemente que había que hacer algo. Y se propició el tema del acercamiento de los electores a los locales de votación. Y eso fue tomar los datos que teníamos, ubicarlos, georreferenciarlos y a partir de la cantidad de locales, que son básicamente establecimientos educacionales, ver dentro de las áreas adyacentes que podíamos establecer respecto de cada local de votación que determinamos qué elector estaba más cerca de un local. Y eso es lo que hicimos. En un principio, ¿cierto?, con la expectativa de poder llegar a la mayor cantidad de acercamiento, pero eso estaba dado también por los datos que teníamos que de repente no eran muy claros y se produjeron también ciertos errores o también ciertos alejamientos de personas porque, insisto en lo que dije delante, él pensaba que tenía el local de votación en la esquina, pero su domicilio electoral lo tenía hace 20 años en otro lugar. Entonces, indudablemente que ahí no podíamos hacer ningún match. Pero ya estamos en un segundo proceso de georreferenciación y que dice relación con seguir acercando de mejor manera a los electores a un local de votación cercano. Nosotros establecimos más locales de votación, evidentemente, porque significaba, por ejemplo, que asignando 400 electores a cada mesa, teníamos que ubicar esos 400 electores que votaran en el local que tenían más cerca, y así vamos poblando todo el escenario electoral. Y de repente también puede producirse que cuando se hace el cambio de domicilio de las personas, estos también tienen que ser incorporados a una mesa que le quede más cerca del local de votación cercano a su domicilio. Y ahí se producen movimientos. Entonces yo lo único que puedo señalar hasta el momento es que hemos ido aumentando los porcentajes de acercamiento prácticamente del 67% a un 83, casi 84% hoy día, y vamos a seguir en ese ritmo con ocasión de los nuevos procesos que vengan. Importante señalar que este acercamiento se produce con ocasión de cada proceso electoral, es decir, la gente no debe estar segura de que va a quedar siempre en el mismo local. Vamos a tratar en lo posible que sea así, pero es un proceso que se va a ir haciendo digamos, dinámicamente. Para cada evento electoral vamos a establecer lo mismo, acercando a la gente a sus lugares. Claro, o sea, para un elector tener claro que el local y la mesa puede cambiar siempre. Exacto. Y hay que considerar que no es en base a la persona, sino al domicilio electoral que yo entrego a Cervel. Exacto, y eso llama a que la gente actualice sus datos. Si se cambió de arriendo, se cambió de ciudad porque fue a estudiar a otro lado, también puede dar su domicilio y así puede ir participando de procesos electorales que cada vez van a ser más exigentes, considerando que el voto obligatorio ya llegó para quedarse y eso lo vamos a tener que aplicar en cada proceso. Claro. Un hecho muy importante. Para cada proceso se abre este cambio de domicilio electoral y ahí las personas pueden, o el elector puede, actualizar su domicilio electoral tal como nos comentaba Elizabeth y como nos reforzaba Francisco. Así que es súper importante que uno como elector revise esos datos, lo actualice de ser necesario, esté pendiente a esas fechas porque a veces son periodos muy cortitos donde la gente tiene que revisar esos datos. Y además es importante señalar que en conversaciones que hemos tenido con parte del equipo de la georreferenciación es ingresar la correcta dirección, porque a veces, por ejemplo, uno dice yo vivo en Cardenal Caro, pero la calle es Cardenal José María Caro. Nos pasa mucho. Entonces me imagino, hay una conversación ahí que nos decían, nos pasa mucho que a veces las calles no coinciden, que es la dirección, pero la calle no hace el match, porque está incorrecta. Bueno, en ese sentido nosotros también como servicio recogemos el guante en el sentido que el elector cuando acceda a nuestro sistema de cambio de domicilio, de actualización de datos, también podamos entregarle una batería de información donde él solamente tenga que cliclear y queda perfecta la calle, tal como tú señalas, la Alameda, la Avenida Libertador O'Higgins, etc. Nos trae muchos problemas de repente, incluso las alturas. Así que eso estamos tratando también de colaborar para que la gente sepa que si marca al menos en la internet nuestra un domicilio, ese va a ser correcto. Claro, tomando en cuenta que Chile es un país tan extenso y tiene lugares muy rurales también que tienen otra nomenclatura respecto a la dirección. Hay muchos caminos sin número o con nombres que de repente son nombres populares, pero no el correcto que aparece en la georreferenciación o en los mapas. Hay que tener en cuenta muchísimos datos
respecto a eso. Exactamente. Nosotros diferenciamos un poquito lo urbano de lo rural, que es lo lógico. Y en el sector rural tenemos bastantes problemas todavía. Y vamos a tratar de hacer un trabajo de campo, de terreno, a efecto de poder llegar a todas estas zonas para poder localizar a la gente en una localidad específica que le permite también no tener que trasladarse en barcaza o a caballo, lo hemos visto muchas veces, sino que de una manera más cómoda. Claro, y ahí en ese proceso que es bastante recurrente en redes sociales, que se pregunta a la gente cómo es y todo, ¿qué es lo que más destaca sobre ese proceso humano y tecnológico? O sea, hay un equipo detrás, quiénes son los que manejan, quiénes son los que ven los mapas, porque es un trabajo gigante esto de georreferenciar cada domicilio electoral. Sí, bueno, en un principio evidentemente que tuvimos que recurrir al apoyo externo, ¿cierto? A través de una empresa que nos colaboró en la georreferenciación masiva, pero ya el servicio a través de la subdirección que dirijo y de la división a cargo, ya tenemos organizada la unidad de cartografía propiamente tal, que es va a ser la encargada de aquí en adelante, de ir haciendo ese trabajo que tú señalas, que es bastante acucioso, a efecto de no cometer errores. No es posible que una persona que la tenemos que destinar a 100 metros la estemos mandando a 1 kilómetro. Y eso pasa por el trabajo en terreno también, y es un trabajo que hacemos directamente con nuestras direcciones regionales, tenemos 16 en el país, que son las que nos van a hacer este trabajo de campo en terreno, a efecto de que donde haya dificultad, donde haya algún error, verificarlo, ratificarlo y poder establecer la real localización de un elector o de un domicilio electoral. ¿Ya? Eso al menos ya lo tenemos con una planificación permanente nuestra, y eso lo vamos a hacer, como les decía, para cada proceso electoral que se dé. Importante el trabajo también de las direcciones regionales de Cervela. Hay que destacar también la labor de ellos. Hay una en cada región donde las personas se pueden acercar a hacer los trámites, hacer las consultas también, si lo quieren hacer personalmente, pero es súper bueno porque son ellos finalmente quienes conocen la realidad de cada región, y no es que solamente desde Santiago se esté trabajando en el proceso electoral, están todas las regiones trabajando con pequeños o a veces un poquito más grandes equipos, pero están todos inmersos en este proceso para que salga lo mejor posible, como siempre hemos dicho. Elizabeth, en esta elección hay otra novedad también, y es que ahora cada comuna va a ser igual a una circunscripción. Es algo que a veces cuesta un poquito dimensionar o entender. Cuéntanos un poquitito cómo influye esto finalmente. Mira, nuestra legislación establece la circunscripción electoral como el territorio electoral mínimo que debe existir para el efecto de conformar los padrones electorales a través del registro electoral. Es decir, la gente se va asignando en el registro a circunscripciones. Pero ¿qué advertimos? Y a propósito también del tema del acercamiento, que de repente teníamos 2, 3, 4 circunscripciones en una comuna y un local de votación en el límite de una circunscripción. Entonces teníamos a un elector que tenía el local de votación en la esquina, pero no podía porque correspondía a la circunscripción del lado. Entonces, para efectos de una buena georreferenciación y de un buen manejo de la existencia de establecimientos educacionales, de la asignación de mesas receptoras, se estableció por nuestro Consejo Directivo la eliminación de circunscripciones electorales en demasía que existían en comunas, y se establecieron respecto de cada comuna una circunscripción. Es decir, Providencia, comuna, circunscripción electoral Providencia, completa. ¿Qué nos permite eso? Que yo puedo recurrir a todos los locales de votación de la comuna e ir asignando por localidades por donde está la gente. Y no tengo este tope o este límite de, no, por ahí pasaba la línea de la otra circunscripción del lado, así que no lo puedo ocupar. Así que para nosotros viene a solucionar un problema de asignación más eficaz, más eficiente y en beneficio del elector. De eso se trata en el fondo, de que todos puedan sufragar en un local de votación al que puedan llegar caminando en lo posible o con un desplazamiento, ¿cierto?, a través del tránsito más corto. Esa es la idea. Importante eso porque muchas veces la gente comentaba que tenía lo que tú decías, un local al frente de su casa, pero no estaba designado o asignado en él. Sí. Estaba en uno más lejano y se transformaba en algo complejo porque la gente no lograba entender esta especie de línea imaginaria, divisoria. Así ya a esta altura no sé cómo llamarla, pero básicamente era un conflicto para el elector porque no lo entendía. Sí, en el último proceso tuvimos hartas felicitaciones en redes sociales, sobre todo sobre el proceso y sobre cómo la gente decía, oye, hoy fui caminando al lado de mi casa, hay un colegio, me levanté, fui a votar y volví. Así que
felicitaciones a todo el equipo también y a toda la subdirección por ese tremendo trabajo Muchas que gracias. hoy día aumentó, como decía hace un rato, de 67% a 83% de georreferenciación, ¿cierto? Así es. En términos de locales, contamos con 2.932 locales de votación, 18 extra, por así decirlo, del proceso pasado, Sí. que no necesariamente nos comentaba antes que son los mismos locales, pero sí aumentaron 18. Esos locales incluyen localidades extremas, ¿hay algo novedoso respecto a eso? Sí, fíjate que pudimos establecer con ocasión de este proceso una ampliación de locales en lugares donde la gente se tenía que desplazar precisamente por el tema de circunscripciones. Ahora, en algunas islas, por ejemplo, en la región de los ríos, en la región de los lagos, tenemos una mayor cantidad de locales que se están haciendo cargo de localidades específicas, por ejemplo, Chumeldén, Chulín, Gala, que tenían que trasladarse en barcaza a sufragar a un sector bastante lejano. Pudimos establecer mesas en esos sectores, contando siempre con un mínimo de electores, pero lo logramos hacer y vamos a tener local de votación con todo lo que corresponda y como debe operar también. Es decir, estamos ampliando enormemente nuestra capacidad de atención al electorado. Eso también significa una ampliación en todo el sistema. Tiene que haber delegados, asesores, tener correos, o sea, toda la implementación que significa, aunque sea una sola mesa. Igual tiene que tener todo lo que la ley exige para que tenga esta transparencia, controles y podamos hacer un proceso bastante fluido con entrega de información en tiempo y forma para todo lo que se está alimentando desde los locales de votación, que es bastante información. Importante información, sobre todo para la gente que nos puede estar escuchando desde esas localidades que son bastante apartadas. Y fíjate, Elizabeth, que, yo, Francisco y todos por acá tenemos una duda, más bien duda, es una pregunta que se hace alguna gente respecto a cómo se hace el despliegue, porque tú lo decías, hay que contar con delegados, hay que contar con los materiales, hay que disponer que todo esté ok, pero no solo que no falte ni sobre nada, sino que todo llegue a tiempo. Y son localidades muy rurales, muy apartadas, muy aisladas. ¿Cómo se hace para que la gente entienda? Porque es casi la ruta del voto. ¿Cuál es la logística detrás de todo? Bueno, esta logística también tiene su tema de seguridad, pero voy a contar lo que se puede contar. Nosotros tenemos una planificación ya de años, piensen ustedes que llevamos haciendo elecciones por más de 30 años. Y la planificación de esa relación con que el material electoral llegue en tiempo y forma a las localidades más apartadas. Pensemos siempre en lo más apartado, en las islas, la Antártica, en el sector urbano, en el sector donde nosotros podemos llegar. Siempre dejamos la región metropolitana para el final. Obviamente, porque la tenemos aquí y llegamos en un 2x3. Pero en las regiones extremas, sobre todo en el sector de islas, hay una planificación relacionada con ubicar buenos proveedores de transporte, de servicio, de traslado. Contar siempre, porque esto sí que no lo podemos obviar, con las seguridades de las escoltas y custodias que necesita un material tan delicado como, por ejemplo, el traslado de las cédulas. En ese sentido, nosotros siempre hemos tenido la colaboración de la Fuerza Aérea, de la Armada y de Carabineros de Chile, del Ejército también, en este tipo de, de actuaciones. Yo ahí quiero contar una anécdota, porque a mí me tocó hace un par de años atrás, no sé por qué razón, faltaba alguien que acompañara el camión con los votos a Copiapó y La Serena. Y yo pasé por ahí y me dijeron, anda tú, voy yo. Y me fue como un funcionario del servicio electoral acompañando al chofer y con escolta desde el momento en que salimos de donde estaban los votos y el camión hasta que llegamos al último punto. Siempre hubo carabineros acompañándonos en términos de seguridad. Así que eso se destaca un montón. ¿Lo comprobaste empíricamente? Empíricamente. No, efectivamente. El traslado va bajo nuestra vista todo el trayecto. Siempre va un funcionario del servicio electoral, además, tanto cuando se manda la carga inicial, que para la preparación del material en cada región, cuanto se tiene que mandar a los locales de votación, que es la parte más delicada, porque ahí vamos ya distribuyendo lo que corresponde a cada local, y eso igual va con su custodia, va además con un miembro de la Junta Electoral, que es el encargado de entregar este material en cada local, y eso lo hacemos, pero con todas las medidas de seguridad. Incluso en alguna ocasión también nos pasó que tuvimos problemas con la Isla de Pascua, donde tuvimos que subir a un funcionario en un avión para que llevara él las cajas de Isla de Pascua, y ya ahí teníamos que llegar de todas maneras. Lo hicimos, llegamos y estábamos bien contentos cuando supimos que el material ya estaba en la isla. Son cosas que siempre nos pueden pasar, los riesgos asociados siempre existen,
Pero existe una planificación permanente en esto. Y, como les decía, con esa colaboración de sentirnos tranquilos porque nuestro material va custodiado y no va a ser objeto de ninguna situación extraña. Nunca hemos tenido dificultades en ese aspecto. Sí señalar que en alguna ocasión en el sur, en Aysén, uno de los camiones, por ejemplo, que era del ejército que nos iba acompañando, tuvo un percance y también tuvimos ahí una pequeña tragedia. Hay que señalarlo. Es todo un trabajo de personas que se efectúa con los riesgos que conlleva. Yo siempre lo recordamos aquello para que vean ustedes cómo esto es todo un despliegue muy, muy grande y muy, muy delicado y de mucha responsabilidad. Y en un país tan acontecido como este, por lo demás, no falta. Entre catástrofes naturales y, no sé, bueno, la misma pandemia que cambió la forma de hacer las cosas. Claro, eso fue muy relevante porque además de los materiales electorales, en pandemia agregamos el material de salud, sanitario. Y déjenme comentarles que ahí nosotros absolutamente ajenos al sistema sanitario. Luego, entre qué es lo que debíamos proporcionar, ahí trabajamos con el Ministerio de Salud, que nos ayudó bastante en el protocolo sanitario, sacamos uno, pero también nosotros teníamos que adquirir las cosas. Y tuvimos que aprender sobre la marcha, que era un mínimo necesario para cada mesa receptora, para cada local de votación. No podíamos exponer a los electores. Y todo funcionó y es más, hoy día también en organismos electorales, digamos, extranjeros, también nos preguntan cómo lo hicieron. Y les sirvió a ellos también en un periodo en que también estaban con los mismos problemas nuestros y que tenían que realizar procesos en pandemia. Es decir, que ninguno de esos procesos hizo que aumentaran o cambiaran significativamente los números de contagios. Absolutamente. Claro. Y era un temor de la población porque decían, bueno, voy a estar con más gente al lado, con los vocales, pero todo funcionó a la perfección y afortunadamente, y orgullosos de eso, no tenemos que contabilizar un aumento de contagio producto de las elecciones que se hicieron en época de pandemia. Exacto, era una alta responsabilidad que después no nos dijeran, miren lo que pasó. Para continuar y pasando a otro tema, hay gente que se pregunta o no entiende mucho respecto al voto indígena, en redes sociales sobre todo, ¿cómo es el tema de ambas cédulas electorales? ¿Quién elige quién? Sabemos que hay como un desconocimiento, por lo que nos llega en redes sociales, sobre cómo es el proceso. ¿Quién elige qué? Mira, las normas constitucionales establecieron, ¿cierto?, la elección de 50 consejeros constitucionales. Y eso a nivel de región, ¿cierto?, utilizando la nomenclatura de los senadores, pero también se incorporó en las normas constitucionales la existencia de candidatos de pueblos indígenas. Al no adscribirlos a ninguna región en particular, se estableció una circunscripción nacional. Al ser nacional, ya no podemos tener un mismo voto, en un solo voto, esas dos situaciones, porque son territorios regionales y un territorio nacional. Luego no puedes tenerlo todo en el mismo voto. La solución nuestra, ¿cierto?, siempre viendo el material electoral, fue la elaboración de 2 cédulas, una cédula de color blanco para todas las regiones y una cédula de color verde que va a estar en todas las mesas a disposición de la gente, de los electores que consten en el padrón de la mesa que tienen calidad indígena. Claro. Y eso está señalado en el padrón. Luego, la mesa, cuando llegue un elector y se vea la indicación en el padrón de mesa que puede optar por uno u otro voto, se lo debe ofrecer. ¿Te quiere votar voto consejero general, blanco o verde, pueblo indígena? Y eso al final va toda a la misma urna y después se hacen las actas respectivas. No es difícil, pero la gente se ha confundido un poco y nos dice, oye, ¿por qué no hicieron un solo voto? No, porque los territorios electorales son distintos, así de simple. Ahí la clave, los territorios electorales. Exacto. Sí. Entonces, en resumen, el vocal de mesa puede ofrecer cuando aparece el elector en el padrón indígena y la persona, el elector, puede preguntar si está efectivamente comprobada en el padrón y elegir. Exactamente. Ahora se nos da. Aprendí. Y solo una. Aprendí de inmediato. Esto en todas las mesas, porque tenemos alrededor de un padrón indígena, o sea, gente con calidad indígena de más de 1 millón. Entonces podemos tenerlas en varias mesas. Pero eso es súper importante, solo una cédula. Porque hay afuera es. Sí. La verdad es que es solo una. Y solo se vota por un candidato. Claro. Para que el voto sea válido. Exacto.
Ahora, justamente Francisco tocaba un punto súper especial y tú también, Elizabeth, respecto a los vocales de mesa, porque ellos finalmente llevan el control de la mesa y nos ayudan a tener un proceso súper expedito, transparente y confiable por lo demás. La labor de ellos es fundamental. Justamente este 22 de abril sale la nómina de los vocales reemplazantes. Recordemos que ya el 15 de abril salió la nómina de los vocales designados y hubo un periodo de excusa para quienes no podían cumplir con esta democrática labor o rol. Son súper importantes los vocales finalmente, ellos nos ayudan a tener los resultados el mismo día. Son fundamentales y yo diría que se basa el proceso electoral en la instalación de las mesas el día de la votación. Eso es fundamental. No nos ha pasado en alguna ocasión por ahí que tuvimos una o dos mesas en algunos plebiscitos comunales, etcétera, donde no se instalaron las mesas, pero tal como se señala, es la base del sistema. Ciudadanos empoderados a cargo de las mesas receptoras, posibilitando la manifestación de la voluntad del resto del electorado. Eso es básico. Si no los tenemos, no tenemos votación, elección, etc. Los que salgan el día 22 ya no tienen posibilidad de excusa. O sea, es decir, ya tendrían que, si no van a constituir su mesa el día sábado 6, significa que van a ser, digamos, denunciados por la Junta Electoral. Entonces, lo importante es que cumplan con esa función, digamos, cívica tan fundamental. Y ese día 6 se constituyen y el día 7 se instalan. Importante indicar también que las mesas el día 7 se pueden instalar con 3 vocales y el delegado, a efecto de hacer más fluido el proceso, puede designar 2 más de entre las personas que voten en el local de votación y puede completar 5. Los vocales, antes era una carga, hoy día son en cierto modo remunerados con 2/3 de UF, digamos, nada más que para solventar sus gastos. Ustedes comprenden que claro, son muchos los vocales, son 193.000 y tanto que vamos a tener funcionando ese día, si Dios quiere, y a ellos se les hace una pequeña retribución y las indicaciones de cómo proceder, cómo actuar, qué facultades tienen, quiénes pueden dialogar con ellos, quiénes pueden interactuar con la mesa, están en todas las instrucciones que el Servicio Electoral imparte. Además de las capacitaciones que se van a hacer en el mismo local, el mismo sábado, el día de la Constitución. Claro, respecto a los vocales de mesa, siempre en los últimos procesos reiteran las preguntas si existe el vocal voluntario, si existe esa figura y cómo se accede a eso. Sí, hay personas que les gusta desarrollar la labor y no fueron designados porque, dependiendo de las normas, si tú te desempeñaste en los 4 años anteriores, ya tiene que considerarse otra persona para el reemplazo. Pero hay gente que le gusta y ellos pueden apersonarse directamente el día de la votación, el 7 en este caso específico, ante el delegado y dicen: yo quiero ser vocal, considéreme si es que le faltan alguna mesa, y es el delegado de la Junta Electoral el que puede decir sí, no a la persona que se está ofreciendo. Eso sí es posible y ha sucedido. Sí, es algo que se reitera y que nosotros tenemos harto contacto por redes sociales y la gente que es voluntaria tiende a participar más sobre después de la elección, a comentar, a mandarnos fotos de que fueron vocales, así que muy muy bien. Pero además de los vocales, hay otros actores el día de la elección. Están los apoderados, el delegado, el personal electoral. ¿Cómo confluye todo eso de personaje para que al final del día tengamos un proceso correcto, transparente y efectivo? Sí, tal como señalaste. El funcionamiento de un local de votación el día 7, pensemos en lo que se viene, significa la concurrencia de mucha gente. Tenemos las personas de la municipalidad que ayudan a instalar todo lo que son las mesas, la infraestructura, las cámaras, poner las urnas, etc. La Junta Electoral que se instala con un delegado desde el día viernes en adelante para informar al electorado y para, en definitiva, hacer lo que comentábamos recién, la designación de los vocales, etc. Las fuerzas que llegan también el día viernes para hacerse cargo del control, ¿cierto?, de la seguridad, tanto del local de votación como de los elementos que estamos dejando ahí, que son fundamentales. El Servicio Electoral, a través de su personal de enlace que tenemos dispuesto a partir de allá, hace varios procesos en que tenemos un encargado PS, tenemos un ayudante PS, tenemos un facilitador. Hoy día es fácil ver en los locales de votación gente nuestra que está cooperando con el elector, indicándole dónde ir, etcétera. Ayudando también a las personas con discapacidad que necesitan de alguna cooperación para llegar a su mesa.
Tenemos también la Cruz Roja, que está siempre pendiente de todo lo que pase para atender. Es decir, el despliegue que hay de personas en el local de votación y con funciones específicas. No se topan unas con otras, sino que se coordinan, ¿cierto? Así que eso, digamos, es en el funcionamiento general. Y lo otro es que la gente tiene que entender también que con el voto obligatorio, con 400 personas por mes, es muy posible que tengamos cierta demora, cierto atochamiento. Se les pide siempre normalmente tranquilidad, paciencia, porque van a poder sufragarse en dificultad. Eso sí. Paciencia y comprensión. Sí. Bueno, y refiriéndome a los apoderados. Para esta elección pueden tener apoderados los partidos políticos, los candidatos independientes y los candidatos de pueblo indígena. Ellos pueden poner un apoderado en cada mesa receptora, pueden poner un apoderado en la oficina del delegado, que digamos supervisa tanto lo que hace el delegado como después lo que se llama la transmisión de resultados, que es importante que estén los apoderados para que vean cómo fluye los resultados de una mesa de votación traducida en un acta que es digitalizada y que va alimentando todo el sistema para los efectos de los resultados preliminares. Es importante que estén. Eso le da transparencia, le da claridad y no tengamos después reclamos que no tienen ningún fondo, ningún fundamento. Lo importante es que estén mirando cómo se hace ese proceso y para nosotros eso es fundamental. Ellos se pueden instalar exhibiendo el poder que le entregó el candidato o el partido ante el delegado o ante la gente de que está a cargo del RTD para que puedan estar ahí. No hay ni una dificultad en eso y lo estamos propiciando. Es el ideal que estén. Sí, ahí la única como tips para no tener problemas es que no tiene que ir con vestimenta o símbolos de ningún tipo, sino que ahí porque hemos tenido algunos problemas en algunos colegios, en algunos locales. Y en general la propaganda va a estar... Claro, en de propaganda, entonces ese día el ideal, porque siempre se pasan, es que no aporten nada que represente la candidatura. Es más, nosotros les autorizamos que anden con carpetas de trabajo, con un color definido para todos, que anden con sus credenciales, que digamos lo acreditan como lo que son y que pueden desplazarse además por el local de votación, no cualquiera lo puede hacer. Entonces eso es importante. Y evitar cualquier situación que pudiera provocar una dificultad y que signifique, oiga, cámbiese la polera. Eso no tendría que ser. Elizabeth, tú tocabas un concepto y llama la atención, por decirlo menos. Son los resultados preliminares. ¿De qué hablamos o por qué se conocen o se llaman así? Mira, son preliminares, son oficiales, pero preliminares, en el sentido de que los está entregando un órgano del Estado, un órgano autónomo que está recabando toda la información de la que se contienen en las actas de escrutinio de cada mesa receptora a través de un sistema que permite, mediante la web y para toda la gente que lo quiera ver, qué es lo que está pasando con la votación a partir de que se cierra la primera mesa. Se establecen ciertos rangos cuando vamos saliendo con la información, porque hay que ir actualizando, eso se va alimentando hasta el término de la última mesa y que para nosotros ha sido bastante fácil, de acuerdo a las instrucciones que hemos ido impartiendo a través del tiempo, de cómo hemos ido incluso agilizando más el proceso. Son preliminares porque solamente señalan un escenario producido ese día, el día de la votación. Los datos oficiales relacionados con resultados definitivos los entrega solamente la Justicia Electoral y para el caso específico del 7 de mayo ese es el Tribunal Calificador de Elecciones. Pero sirve como un digamos, parámetro para todas las candidaturas, para los partidos, lo que ocurrió ese día. Claro. La gente puede comparar. Ahora, los resultados, yéndonos a la práctica, los resultados preliminares que entrega el Servicio Electoral con los que entrega el Tribunal Calificador de Elecciones son prácticamente los mismos. Hay diferencias mínimas relacionadas con, por ejemplo, que es un acta se leyó distinta o alguna diferencia en una validación de datos numéricos o de letras que se solucionan en la justicia electoral y no nosotros. Nosotros lo único que hacemos es transmitir lo que nos dice el acta. No validamos, no cuestionamos, es lo que hay. Sí, pero iba a destacar que en los últimos 2 años las diferencias entre los preliminares y los definitivos han sido como 0,00 no sé cuánto, pero muy, muy, muy bajas. Exactamente, y eso da una confianza en el trabajo efectuado por el CERVEL. Estamos tratando en lo posible siempre de que
esto sea lo más rápido, de que el acceso desde que sale el acta de la mesa a la transmisión sea lo más rápido y fluido posible, ¿ya? Eso al menos lo hemos estado consiguiendo últimamente. Y por eso también es que CERVEL ha sido destacado mundialmente por resultados rápidos y confiables, porque no todos los países han logrado tener resultados el mismo día. Algo que acá debemos agradecerlo al trabajo de CERVEL, pero también al trabajo de todos los vocales y de todos los ciudadanos que están en terreno y que ayudan en todos estos procesos y colaboran tan bien como lo hacen. Así es. ¿Hay alguna pregunta de los papás respecto a los mayores de 17 años que les llegan cartas diciendo que ya están, ya pueden votar? Pero muchos papás piensan que pueden votar así a los 17 años al tiro. No es así. Para no dejar preocupados a esos papás, cuéntanos un poquitito respecto a estas cartas a los 17 años. Mira, que eso pasa por la inscripción automática. Entonces, cuando el registro civil a nosotros nos informa, estos niños han ido cumpliendo 17 años, no es servicio electoral, ahí va, están todos los niños de 17 años, pero evidentemente que para sufragar no puedes hacerlo, pero sí te incorporas al registro electoral. ¿Para qué? Mira que es relevante esto. Porque puede que tú tengas 17 años hoy día, pero, por ejemplo, puede llamarse un plebiscito a fin de año y vas a cumplir 18. Si no lo incorporamos ahora, no lo podemos incorporar para un plebiscito que puede ser en unos meses más. Entonces nosotros vamos viendo. Entró la persona de 17, informada por el registro civil, y si se produce algo respecto de lo cual ese niño cumple los 18, puede participar. Claro. O no podría. Entonces, lo que le decimos y le notificamos, señor, usted está ingresado en el registro electoral, pero para sufragar tiene que estar en el padrón electoral que se confecciona para cada proceso. Ahí usted se ubica. Y si está, puede votar. Claro, sí. Ya sabemos. Ya sabemos ya. Sí, así que si llegó una carta, está en el registro electoral. Registro. Para votar hay que estar habilitado. Exactamente, eso es. Estupendo. Yo me quedaría todo el día aquí conversando sobre elecciones porque además tenemos tremenda experiencia. Pero agradecemos un montón que nos haya visitado en este podcast de Servicio Electoral, este espacio nuevo. La invitación, gracias Lorena por participar en este capítulo. No sé si quieres decir algo para finalizar ya, porque estamos harto rato conversando sobre términos secuestradas. Sí, en términos prácticos de elecciones. Pero yo de verdad que todos los días aprendo en estos capítulos. A pesar de que trabajamos en el servicio electoral, aprendemos más y más. Qué bien. Muchas gracias, Elizabeth, por acompañarnos. Esperamos, por supuesto, que nos pueda acompañar en otra instancia, en otro episodio, porque esto no va a terminar con el 7 de mayo. Tenemos un plebiscito en diciembre, así que vamos a seguir con estos capítulos. Temporada 2. Temporada 2, le puso el Pancho ya a estos nuevos capítulos o episodios que vamos a tener, siempre tratando de aprender un poquito más de cómo son los procesos electorales y lo que la ciudadanía que nos está viendo y escuchando, porque nos pueden escuchar por Spotify y nos pueden ver por YouTube. Claro. Vayan conociendo estos procesos. De repente a uno le queda alguna duda o hay cosas que no las tiene muy claras. Acá Elizabeth ya nos comentó y nos explicó todo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. ¿Sabes si eres vocal de mesa y cuál es tu mesa y local de votación? Ya puedes saberlo en consulta.cervel.cl o llamando al 600-6000-166. No lo olvides, para que puedas cumplir con tu voto este 7 de mayo, es fundamental que conozcas tu mesa y local de votación. Para esto y más, consulta en cervel.cl al 600-6000-166 o en nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Como cada episodio, Francisco, tenemos la pregunta de la semana en redes sociales. ¿Cuándo un voto es válido? Mira, un voto es válido cuando hay una sola preferencia. Y si están marcados y la mesa lo señala como marcados y no interfiere en la preferencia, también es válido. ¿Qué pasa con los votos nulos y blancos? Los votos nulos y blancos no se cuentan para ninguna candidatura. Solo se registran. Si quieres saber más, visita www.cervel.cl. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, comparte, suscríbete y sigue nuestras redes sociales verificadas. Recuerda que pueden participar enviando comentarios, preguntas en nuestras redes a través del hashtag Todas y Todos Cervel.
Así es. Hasta el próximo capítulo entonces. Hasta el próximo capítulo.